ha sido descubierto un nuevo dinosaurio al que los paleontólogos han definido como el padre del Triceratops. Se trata de un animal de mayor envergadura que aquellos y que habría habitado en el planeta mucho antes que ellos. El nuevo dinosaurio ha sido bautizado como Titanoceratops. Se calcula que llegó a pesar unos 7.000 kilos. No es de extrañar cuando su cráneo medía 2,5 metros. Los datos de las excavaciones reflejan que el Titanoceratops vivió en nuestro planeta, en concreto en el continente americano, hace unos 74 millones de años. El miedo genera sufrimiento, alteración de las emociones, aumento del pulso y ritmo cardíaco, así como el proceso respiratorio, pero además pueden producir también un proceso traumático de gran afectación psicológica. Sin embargo, todo ello podría estar a punto de ser historia gracias a una nueva inyección antimiedo. Un grupo de científicos de la Universidad de Emory de Estados Unidos y de la Autónoma de Barcelona han logrado que ratones de laboratorio olviden sus traumas provocados por estímulos adversos con una sola dosis de dihidroxiflavona. Los científicos creen que este fármaco podría ser muy eficaz en personas que padecen traumas o fobias. Cada vez conocemos más estrellas nuevas y con ellas nuevos planetas y posibilidades de encontrar alguno gemelo al nuestro. Esta semana la NASA ha hecho pública la lista de investigaciones de nuevos planetas. En un solo año se han identificado más de 1.200 planetas que orbitan en otras estrellas. De ellos, 68 son muy parecidos a la Tierra en tamaño, siendo solo 1,25 veces menores, y 54 se encuentran en las zonas denominadas habitables, donde las temperaturas permitirían la existencia de agua líquida. Según los científicos, el hallazgo de un gemelo está cada vez más cercano. Otra cosa es que haya vida en él y además que sea inteligente. El demonio sigue vendiendo, y más en el cine. A pesar de que se habla de ella como una película maldita y se asegura que durante el rodaje de The Ride ocurrieron cosas extrañas, la nueva película sobre exorcismos está arrasando en las carteleras. The Ride está protagonizada por el popular actor Anthony Hopkins, que interpreta el papel del padre Lucas, un experto en la maldad del demonio y también en los procesos de exorcismo. Según Hopkins, lo que le interesó para aceptar el papel era el concepto de la búsqueda y el planteamiento que hace la película sobre los mitos. El popular actor, al respecto del demonio y los exorcismos, declaró que debemos tener cuidado de todos aquellos que piensan que tienen la verdad, pues ahí es donde se esconde el diablo. En su papel de padre Lucas, Hopkins interpreta a un sacerdote impaciente e irascible que al final presenta un lado oscuro y tenebroso. Geofísicos de la Universidad de Roma han augurado que en cualquier momento Chile puede ser de nuevo protagonista de un terremoto de magnitud similar a la ya padecida en 2010, un 6 que recordemos fue de 8,8 en la escala de Richter y causó 520 muertos. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia ha evidenciado una fuerte acumulación de energía en la falla que causó el terremoto de 2010, aumentando la posibilidad de otro terremoto algo menor, pero siempre fuerte, que puede ser de una magnitud de entre 7,5 y 8 grados. Una de las características que debe tener todo espía es de ser lo más invisible posible, incluso invisible para los textos, y cuanto menos aparecen en las crónicas históricas, pues mucho mejor es el espía. Evidentemente, cuando hablamos de espías estamos hablando de gentes que trabajan en la clandestinidad, que no aparecen prácticamente en los libros de historia, que hay muy pocas referencias a ellos en ningún lugar, y desde luego cuando hablamos de la antigüedad, pues todavía menos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es muy difícil encontrar una referencia o algún sitio escrito en el que se hable del espionaje. Se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, probablemente también lo es el espionaje, también lo es la milicia, de lo más antiguo, y desde aquella época el espía va íntimamente ligado al ejército. Para mí el mundo de los sueños o el mundo onírico tiene una gran importancia para cuando estamos despiertos. Precisamente mediante esos sueños son mensajes y es de alguna forma integrarnos en lo sobrenatural. Y allí nos conectamos con potestades, que son nuestros guías, nuestros ángeles protectores, para que así nos puedan manifestar todo lo que en nuestra vida está aconteciendo, que no está bien en algunas ocasiones y que en otras nos va a desvelar el futuro más inmediato.
cuando uno hace una teoría y luego tiene que mostrarla a la práctica, tiene la necesidad de hacer una teoría porque en realidad hay cosas invisibles. Si no, no habría necesidad de hacer teorías. Y esto no nos damos cuenta, ni lo suelen explicar en los colegios ni en la universidad. ¿Por qué se hace teorías? Porque hay un mundo invisible. Entonces, claro, en las ciencias exactas es la única ciencia en que se pueden demostrar las cosas. Muchas veces se aplica mal esta palabra. La física no puede demostrar nada, ni la biología. O sea, simplemente hace modelos mentales que funcionan. Te pongo un ejemplo Y cuando los españoles llegaron a América y venían subidos en sus caballos, los indígenas de allí pensaron que eran centauros, porque nunca habían visto un caballo, pensaban que iban unidos, ¿no? Pues imaginemos que aquellas personas viendo actuar a aquel centauro sacan una serie de conclusiones y vaticinan cómo más o menos van a actuar, por cómo se han comportado. Bien, sobre la base de que son centauros, ellos hacen una teoría. Y resulta que vaticinan cosas y funcionan, hasta que de repente ven que alguien descabalga del caballo. Pero sin embargo las teorías han seguido funcionando hasta que se ha visto eso. Continuamos en Tierra de Sueños. En nuestra ventana a la ciencia siempre abrimos un paraíso de información importante que todos ustedes deben, a nuestro juicio, conocer. Hemos hablado aquí de robots, pero ¿saben ustedes lo último en robots? De los robots bebé. Vean estas imágenes. Nenokoi, Yotaro, CB2 o Novi son algunos de los muchos nombres de robots bebé que están desarrollando las empresas tecnológicas. El objetivo es crear un bebé robot que, como un humano, aprenda desde cero aspectos tan sencillos como caminar, correr, acariciar e incluso entender qué estados emocionales reflejan los rostros humanos. En el caso de CB2 se define como un robot imitador. Tiene 52 motores neumáticos que reproducen casi a la perfección los movimientos de un bebé. Otro ejemplo es el de Novi, un robot dotado de una piel sensible a la que se le han incorporado 600 sensores de tacto. Este ingenio es capaz de percibir desde cosquillas hasta una caricia o un pellizco. Las empresas de robótica buscan la perfección, anhelan robots cada vez más humanos y que cumplan con tareas tan complejas como el siguiente ejemplo, el robot concertista. El futuro nos traerá máquinas increíbles, robots capaces de aprender, evolucionar e incluso, llegado el caso, quién sabe si sustituir a un ser humano. Desde hace unas semanas, el término Wikileaks se asocia con la filtración de informaciones secretas y reservadas, pero no es algo nuevo. Esta organización, definida como internacional, mediática y sin ánimo de lucro, nació en diciembre de 2006 y desde 2007 ha difundido información comprometedora sobre comportamientos no éticos por parte de los principales gobiernos del mundo. Estas navidades, los documentos de Wikileaks han afectado de forma especial a los gobiernos español y americano, pero sus denuncias abarcan prácticamente todo el globo. ¿Quién hay detrás de Wikileaks? ¿Son realmente los Robin Hood del siglo XXI? ¿Son fiables sus informaciones? ¿Pueden representar un peligro para la seguridad internacional? Para opinar y comentar sobre todo ello nos acompaña esta noche el abogado Pepe Oriola. Con nuestro insigne abogado vamos a hablar de Wikileaks y sobre todo esa moral o ética que diferentes medios, organizaciones internacionales deberían de tener. Pepe Oriola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Bienvenido, Pepe. Gracias. Desde tu tesitura como abogado, como buen abogado que podemos encontrar aquí en España, Sí. Si yo te pregunto que me hagas una diferenciación entre ética y moral, por ejemplo, antes de hablar
de este tipo de informaciones, si son éticas o no lo son? ¿Qué me dirías? Bueno, en el ámbito jurídico poco te podría decir, porque ni de ética ni moral, ni está regulado ni tanto ni civil como penalmente, creo que es más una parte humana. Pero bueno, en el tema Wikileaks, yo lo encuentro muy ético y muy moral lo que se está haciendo. Creo que ha llegado el momento, que vivimos en un mundo de lo más desconocido y de más desconocimiento de lo que pasa, y ya va siendo hora que los pobres seres humanos y habitantes de este pueblo, que es el mundo mundial, sepamos la verdad de lo que nuestros dirigentes que votamos nosotros hacen en verdad. Y así, sabiendo lo que hacen, tendremos derecho a saber quiénes son, cómo actúan, qué ética tienen y qué moral tienen, y tendremos oportunidad en un futuro de elegirlos o no elegirlos, y que nos dejen ya de engañar, que es lo que realmente sucede continuamente, que el pobre ciudadano de a pie no se entera de nada. Pepe, claro, evidentemente tú como abogado habrás estado en multitud de causas, ¿verdad? Y de casos importantes que tengan que ver con diferentes jurisprudencia política, social, económica, sí, de políticos, etc. ¿El ciudadano de a pie es consciente de quién mueve los hilos del mundo o no? No, yo creo que no. Aparte, el ciudadano de a pie, por desgracia, y no tengo nada contra el periodismo, solo faltaría, recibe una información que en teoría ha de ser siempre veraz. Y por desgracia mucha gente no es veraz y a veces no es malintencionada. Recabar y tener información es difícil de conseguir, pero lo que nos llega es lo que nos llega. Nosotros tenemos procedimientos judiciales. Ahora, por ejemplo, tengo un cliente del tema de la operación Galgo en el despacho, pues que tengo que poner varias demandas porque la información que ha salido no es veraz, hasta incluso en terminología jurídica, y tenemos que hacer derecho a rectificación y solo poner una demanda contra los medios de comunicación que la han publicado, porque aparte no me la quieren rectificar, cuando el hecho y la situación procesal de mi cliente no es la que pone el periódico, lo cual, en cuanto a su honor y a su trabajo, es súper perjudicial, porque aparte es un médico. Claro, desde ese punto de vista, lo hecho está, ¿verdad? Porque sí, la gente que en aquel momento ha escuchado o ha visto que hay información no será la misma que cuando se haga la rectificación en el mismo medio esté viendo. Bueno, por ley tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Pero a ver, por ejemplo, en este país ha habido casos muy importantes de gente pues que ha tenido unos procedimientos judiciales, y te citaría sin nombres, por ejemplo, por delito fiscal, ha salido en todas las primeras páginas o páginas enteras, ha tenido que vivir de su cargo y el día que ha sido absuelto no lo ha publicado nadie. O sea, aquí lo que interesa es la noticia de cuando hay un problema, ¿no? O sea, los grandes escándalos saltan, ¿vale? Las grandes absoluciones poco se comentan. ¿Por qué? Pues porque no interesa, lo que interesa es el escándalo. O sea, que luego hayan absuelto o no, aparte es un poco ridículo. Quiero ser pesado, ya veremos cómo acaba de la operación Galgo. Poca cosa hay, ¿eh? Lo sé por ámbitos jurídicos importantes. Por eso para mí lo de mi amigo Wiki es importante, ¿no? Que saque todo lo que tiene que sacar. ¿Tú lo ves bien? ¿Tú crees que es ético sacar ese tipo de información? A ver, como persona te digo, como persona, como ciudadano a pie, una persona muy humilde que soy, me parece fantástico que sepamos realmente lo que hacen, lo que pactan, cómo lo pactan, las cosas que dicen que no hacen, que luego las están haciendo, que vulnera la seguridad. No es seguridad, es que tienen que ser mucho más transparentes los gobiernos y los dirigentes. Pepe, pero desde otro prisma, la gente podría llegar a pensar, bueno, es que a lo mejor lo que ahora nos ofrece Wikileaks es, de alguna manera ya está concertado, hay un concierto con también estas instituciones que ahora van a por ellos y nos están dando un poquito más de lo mismo, ¿no? ¿No pueden estar trabajando en conjunto para que esas informaciones, lo que antes parecía mentira, ahora sea verdad y luego lo vuelvan a desmentir? No, porque, a ver, las informaciones que han salido hasta ahora de este caso son suficientemente importantes para, yo creo, que haya algún beneficio para los perjudicados, no perjudicados, porque al fin y al cabo son los actos que han desarrollado ellos. Lo digo por esas teorías conspiranoides que hay, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice, bueno, vamos a conspirar, vamos a decir que todo esto es mentira y luego será verdad, o todo esto es verdad y luego será mentira, ¿no? Bueno, en principio, a ver, esta organización, que no saben bien qué es, tiene que haber mucho de verdad, porque toda la documentación que sale, las informaciones que salen, son de un calibre y una magnitud tan grandes que nadie se ha atrevido de alguna forma categórica o a nivel judicial realmente fuerte a desmentir o a iniciar procedimientos largos. Estados Unidos lo ha intentado, ahora no tienen de tener por una supuesta o presunta violación, pero no ha habido un procedimiento, digamos, incidente sobre él en cuanto a la información. O sea, no se está, que no es verdad, que ese documento no existe. Hay alguien que tiene ganas de que esto pase. Las cuentas ahora de los paraísos fiscales, no se puede ser tan
salir a los medios públicos mundiales sin que sea verdad los documentos. Que eso existe. Lo bueno es que eso siempre estaba muy escondido. Y ahora, pues, ahora lo sabes. Hemos sacado el tema de Wikileaks como un detonante, una excusa para hablar de ética o de moral, ¿no? Y más con un abogado, que hoy un buen abogado que se encuentra en multitud de causas, difíciles causas a resolver, ¿no? Pepe Oriola. Si hablamos de esa ética y de esa moral, término griego y término romano por otra parte, que llegan a decir lo mismo. Es curioso porque hablan de tradición. Hablan de tradición. ¿Qué es lo que hoy adolece la sociedad de ética y de moral? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que le falta? Bueno, de ética y de moral yo creo que falta en muchos ámbitos de la vida. En el ámbito informativo, para mí, es la constatación de la veracidad de una noticia y el valor y el cálculo del impacto que puede realizar sobre las personas. Es decir, el analizar bien lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, y la transmisión que llega al tercero, qué es lo que realmente lo llega. Yo creo que, aunque no sea una terminología jurídica, hay daños realmente irreparables que pueden hacer a personas por informaciones que no pueden ser ciertas o menos ciertas o no contrastadas. O sea, entonces ahí a mí sí que solo dice un poco de ética, es el tirar por tirar. Tengo una información más o menos buena, más o menos mala y la lanzo. Para mí eso sí que es decir, si está contrastada y es verdadera y existe, para mí es la verdad, y la verdad no tiene por qué ocultarse. Pero muchas veces hay casos que pasan que realmente la información no es la veraz. Pepe, ¿todo está permitido a cambio de tener mayor audiencia? Por desgracia es lo que está pasando. Claro, y el honor de las personas implicadas, ¿cómo...? Bueno, luego en ámbitos judiciales tienes el derecho a reparación, complicado, largo, farragoso, con muchos gastos naturalmente, y hay muchas sentencias condenatorias, pero al final también las grandes compañías hacen impactos de según la noticia. Como la jurisprudencia es muy clara y los valores económicos por intención son los mismos, también el impacto que puede dar la tirada de ventas o los anuncios de aquel programa, a consecuencia del que luego te pueden condenar en un pago. O sea, también son estudios empresariales fáciles de hacer. ¿Qué nos puede costar esto si es verdad o es mentira? Pero bueno, si lo anuncias 4 o 5 días antes que vas a decir una cosa, pero no sea verdad. Y el daño está hecho, es irreparable. Ha habido mucha gente que ha tenido muchos problemas por noticias que no han sido verdaderas. El daño es irreparable, es lo que te decía antes, que bueno... Y familiares, económicos, profesionales. Hay que personas viendo este programa, muy bien, pero aunque sean las mismas personas en cantidad las que estén viendo el momento de la reparación del honor de aquella persona, aunque hayan las mismas miles de personas viendo, no serán las mismas miles que en su día vieron cómo se les acusaba. Primero porque la difusión de la segunda parte será mucho menos que la primera. Y aparte que a la gente se le queda el input de aquella persona, es aquello, y se ha quedado para toda la vida, ¿eh? Pepe, tú eres budista, además, sí. Sabemos que en el budismo no hay pecados, ¿verdad? Pero sí hay ética y mucha moral, ¿no? Ética, comportamientos, forma de actuar, sí. ¿Cómo se traduce eso desde el punto de vista de la abogacía? ¿Cómo lo trasladas? Bueno, ¿se puede complementar todo perfectamente? Se traslada, o sea, intentando actuar con toda, ni ética ni moral, con toda la verdad y siendo justo. Es decir, llevo un tema muy importante, que no voy a sacar nombre porque es conocido públicamente, contra un personaje público muy importante en Cataluña y en toda España, muy conocido. Yo soy el abogado contrario y hemos sacado una información realmente muy perjudicial, pero está contrastada y es verdadera. Y ya se ha publicado por todos los medios. Desde mi ámbito de budismo, yo he intentado ver, como creo objetivamente, no como abogado de la parte, que mi cliente tiene razón, la justicia dirá lo que sea, pues he recabado toda la información para llegar a un fin. Me siento tranquilo, no siento que he hecho daño a nadie. Naturalmente intentando pactar antes, diciendo la verdad, al contrario de lo que pasaba. Pepe, ¿tú llevarías un caso sabiendo que la persona es culpable, pero no te toca ser abogado defensor? No, por eso no en nuestro despacho no llevamos derecho penal del ámbito, digamos, al revés. Soy voluntario con el Padre Manel en las cárceles. Tuve una experiencia muy desagradable cuando tenía 29, 30 años en el despacho. Vino una persona que realmente nos convenció que él era acusado de violación y nos convenció que él no había sido. Fuimos tan al fondo para demostrar su inocencia. Raramente en aquella época se concedían pruebas de ADN, nos la concedieron y resulta que había sido él. Entonces desde aquel día, pues nunca más he llevado ningún tema de estos, a pesar de que algún día quizá hay algún inocente que pasaba por manos, pero por eso el derecho penal no lo he llevado. Prefiero estar como voluntario y ayudar a la gente marginada de las cárceles que no llevar derecho penal. Te agradezco ese trabajo, Pepe. ¿Eso significa que el abogado que lleve recursos que son, o no recursos, simplemente casos
que sabe a ciencia cierta, porque el abogado lo sabe, que aquella persona es culpable y lo defiende, está utilizando de una forma ética y moral unos términos que no serían los más apropiados? A ver, es totalmente respetable, es su trabajo, y la persona a la cual defiende, al fin y al cabo, y esto siendo muy budista, también es un ser humano que también sabrá equivocar, y también merece un derecho a defensa o un derecho a que se le aplique por lo que ha hecho la ley justa, no una completamente injusta. Pues Pepe Oriola, abogado, mil gracias por estar en este Cara a Cara en Tierra de Sueños. A vosotros, como siempre. Gracias, un placer. Gracias. Con Pepe Oriola también nosotros nos vamos y les invitamos a que compartan con nosotros un nuevo Tierra de Sueños la próxima semana. Será de aquí 7 días. Sean muy felices. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de Sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de Sueños.